¿Cómo andas, campeón? ¿Cómo les va, gente? Espero que bien. No sé qué se está viendo, la verdad, sinceramente no sé qué se está viendo, pero llueve torrencialmente. Llovía torrencialmente en la estancia, la embrujada. Bueno, pero tengo que terminar con esto, ya está, no puedo seguir dilatando. Estoy limpiando lo que es escombros, hoy queda terminado. Estoy recuperando los medios, como puede ser este. Los medios valen igual para obviamente completar hiladas, ¿no? Entonces estoy haciendo una pila de medios ladrillos, escombros para contrapiso, bien arenoso como debe ser. Y donde está posicionado el celular es la pila de ladrillos completamente enteros y limpios. Así que bueno, seguimos con el con el Inco. La Watfo está ahí, el Jadever está ahí. Así que bueno, acá, abajo de la lluvia. Después cuando termine les voy a mostrar, hay un sillón enterrado, o sea, ¿vieron esos sillones de chapa, de hierro que yo me siento a veces cuando hablamos? Uno de ellos quedó clavado en la tierra mal, se clavaron las cuatro patas, un desastre.
hoy justo vi un comentario hablando pésimo de los destornilladores Watford. Justo iba a entrar a comentar lo que comentó el amigo Gregorio, así que al amigo que compró los Watford y dijo eso sobre los destornilladores, les digo que bueno, compre algo de mayor calidad, como dijo el amigo Gregorio. Quedaron abajo del agua, se lavaron. Cuando ya no se pueda más por el barro, largo, pero mientras tanto. No, te agradezco, en serio. No, prefiero un vaso de agua. Te agradezco. Me va a dar sueño ese almuerzo.
Claro, lo que hago allá no se venía a palo, se ve todo lo que haga de este lado. Pero bueno, nada, forma parte de lo mismo, limpiar el tema de los escombros. Acá voy a tratar de enderezar el respaldo de la silla que quedó enterrada para poder sacar un par de escombros que hay ahí. Bueno, gente, no iba a ser un video muy entretenido, incluso no sé ni qué se vio, pero quiero que sepan, si pudieran ver lo que implementé para poner el celular sin que se moje, y aún así todo corre riesgo. Después, bueno, no lo voy a desarmar, si llego a terminar voy a hacer el paneíto final con el último video de este tema. Así que nada, bueno, considero que ya más o menos tienen un panorama. Todo eso son los escombros de las juntas, de las hileras. En fin, incluso la luz no es muy favorable, pero bueno, sí, estoy empapado. Pero quiero terminar con esto. Ya merita terminar. Es un trabajo bien hecho, bien realizado. Se aprovechó todo lo que se pudo. Queda acá a la espera de que se desee reutilizar todos los ladrillos sanos, limpios, los medios también. Bueno,
algunos más largos, algunos un poquito más cortos, pero hoy en día con amoladora o con cuchara, depende el maestro, se puede trabajar. Ya tengo el 90% terminado. Así que bueno, voy a buscar un vaso de agua que pedí y parece que me dejaron aquí.
Todavía queda alguno que otro sano. Quedaba. Quedaba alguno que otro sano. Bueno, son dos excelentes mitades para trabar una hilera. Algunos preguntarán por qué revoleo algunos pedazos grandes. Porque están con cemento y al querer limpiarlos se parten. No tiene sentido querer recuperar eso. Además ya no pegan cuando están con cemento. Aprende. Se pueden utilizar, obvio, pero no tiene adherencia, no tiene absorción, entonces se quedan por el propio peso y la mezcla, pero con cemento no sirve. No creo que se haya quedado a ver, pero si está viendo le mando un saludo a Larry Gato Tools, a la vieja Martita, al Marina, personaje. Bueno, esos son los saludos irónicos. Saludos a los amigos de verdad, al querido amigo Gregorio, al querido amigo Miguel, bueno, Gastón Montenegro, Adriano Track, Facundo Faraone, Fernando Asame, Federais, Lorensis en YouTube, Diego Segovia, querido Segovia. Siempre que nombro a Segovia me acuerdo del industrial, en un compañero copado. Así que bueno, ya me queda poquito. No quiero cortar porque siempre que miro queda uno más, le damos hasta aquí. Después hay que bancarse una hora de pavadas, hay que bancarse. Bueno, mira otra cosa, loco. Mirate 14 minutos, 10 minutos de algo espectacular y déjame de romper la paciencia. Llévate este paquete para Mendoza. Hay un amigo del canal en Mendoza, creo que Carlos. Saludos a Sergio también. El amigo Sergio Casco está siempre. Y dice, dejá de mandar paquete que ya no hay lugar acá, pa. Antes que Larry Gato Tools, googleé y salte a corregirme. Digo que cuando los ladrillos están colocados con cemento, más allá de que uno los saque limpios, quedan sin capilaridad. No absorben, se quedan puestos, obviamente, son reutilizables, pero se quedan pegados por el propio peso. No hay una absorción, se cierran los poros, llamémosle.
Bueno, gente, ahora sí, los dejo. El próximo videito que hago ya les muestro cómo quedó todo. Ordenadito. Un saludo. Me comentaron que Panchejo estuvo en México. Me alegro por él. Lástima que no se mató con el avión, pero bueno, cosas que pasan. Incitas a la violencia. Digo nada, qué suerte que pudo arribar bien al aeropuerto y todo eso. Les mando un saludo.